Qué gusto, qué bueno que podemos estar reunidos en este penúltimo domingo del año 25. Increíblemente ya estamos el próximo domingo ya será el último de este año 2025. Y pues bueno, bien cierto, sabemos que el tiempo cada vez avanza. Y cada vez que avanza el tiempo es con el único propósito de que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que caminemos con Dios. Y que, ¿sabes qué es lo que Dios desea? Que de aquí en adelante podamos tener una vida grata, alegre, en paz, en el que se vayan cumpliendo todos esos anhelos, todos esos deseos de nuestro corazón, que se vayan cumpliendo. Y simplemente quiero leerles primero algo muy rápido. Vamos al Evangelio de San Mateo. Vamos al Evangelio de San Mateo. Gracias. Y ahí vamos a encontrar algo, pero muy, muy específico. Y quiero leerlo tal cual como está, porque después vamos a ir disfrutando el que Jesús haya llegado aquí a la tierra, que Dios haya enviado a su Hijo. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y si no nos equivocamos, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18, Mateo 1, 18, hasta tiene dos puntitos después de así, ¿ya se dieron cuenta? Y esto nos habla como de una definición. Cuando encontramos una frase y después de esa frase dos puntos, nos habla de una definición. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, dos puntos, como diciendo Mateo, y ahí te lo voy a explicar. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Desposada quería decir que estaban ya comprometidos en casamiento. Pero dice aquí que antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imagínate los novios antes de que se juntaran, y de repente María le dice a José: ¿qué crees? Que estoy embarazada. ¿Y cómo dice ahí? Antes que se juntasen. ¿Qué pudiera haber pensado cualquiera de nosotros? Tanto hombres como mujeres. ¿Qué hubieran pensado? Le hubieran dicho: no te preocupes, María, no pasó nada, no hay problema. ¿O qué le hubieran dicho a María? Pues así sucede, María, ¿no? De seguro fuiste a un baño público, o te metiste a una alberca, o algo te ha de haber sucedido. Pero te digo algo, aquí nos aclara y hay algo que no debemos nunca pasar por alto. Dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí estaba la aclaración. Pero aquí está escrito, y nosotros así lo entendemos. Pero en el caso de José no había un Nuevo Testamento escrito. Y dice aquí, ve nada más qué amor tan grande. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues él actuó como un hombre y dijo: bueno, pues yo no quiero que le pase nada malo a María. En aquel entonces, ¿qué sucedía con una persona que era sorprendida?
apedreaban. Y él dijo, no, yo no quiero que la maten, yo la quiero muchísimo, yo la amo. Y dice aquí, y pensando él en esto, de que la quería dejar secretamente, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dice, ¿sabes qué? No tengas temor. El Espíritu Santo ha engendrado en ella al Salvador. El Espíritu Santo escogió a ella. Dios mismo la ha elegido como esa mujer justa en donde estaba la promesa de que iba a concebir. Yo entiendo que José era un hombre, como aquí lo dice, temeroso del Señor, y que este hombre era tan justo que entendió las palabras porque él sabía que la Virgen iba a concebir y que iba a dar a luz al Salvador de este mundo. Él lo sabía. Por eso el Espíritu Santo se aparece también se le aparece a este José en sueños y le dijo, no temas, no tengas temor. Y todavía le confirma y le dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Yo creo que ahí José dijo, qué privilegio que mi esposa haya sido elegida para que por ella viniera el Salvador de este mundo. Y dice aquí en el versículo 21, y dará a luz un hijo. Ya no, ahí no faltó que le hicieran examen de ¿cómo se llama? Ultrasonido, y a ver qué va a hacer, y que, como decían las abuelitas, si se sienta del lado de las tijeras, quién sabe qué es, si se sienta del otro lado, y no, ahí no hubo ni siquiera celebración de te vamos a decir qué sexo va a tener tu hijo o tu hija. No. Ahí el Espíritu Santo le dijo a José, y mira, te lo confirmo, va a dar a luz un hijo, y todavía te lo adelanto, llamará su nombre Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continúa, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, el profeta ya había dicho, el profeta ya había hablado. ¿En qué parte de la Escritura había hablado? ¿Sí lo recuerdan ustedes? En Isaías, ¿se acuerdan? En Isaías ya había hablado y le había dicho, he aquí. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la Escritura. José conocía bien toda la Escritura de los profetas, toda la Escritura de los Salmos, toda la conocía. Y por eso aquí dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre ya hasta le habían dicho. Y uno puede decir, a ver, en el versículo 21, ¿qué dice? ¿Qué dice el 21? Que se iba a llamar Jesús. Y aquí dice que su nombre será llamado Emmanuel. ¿Emmanuel qué es? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros. Lo que sucede ahí es que el nombre Emmanuel es un nombre que tiene un origen hebreo. Y el nombre de Jesús es un nombre que tiene un origen griego. Y estaba escrito en arameo. Por eso es de que uno dice, bueno, ¿cómo se llamaba Jesús Emmanuel? Ya se hubiera oído como nombre de serie, ¿no? De telenovela, Jesús Emmanuel, ¿no? Y Dios era todavía como más práctico. Por eso el nombre que le dio, y
y como aquí lo dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, porque era en hebreo, por eso lo ponen, que traducido es Dios con nosotros. Y dice aquí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel. Ve nada más que obediencia. Ojalá que tú y yo fuéramos así de obedientes en todo lo que nos pide Dios. Dice aquí, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta historia yo creo que muchos de nosotros la hemos leído y ya no la sabemos. Decimos, es una historia que año con año la consideramos, pero yo te quiero decir que esta historia va todavía mucho más allá. ¿Qué tal cuando la familia, sobre todo en estos días, nos pregunta, ¿y cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y nosotros le podemos leer esta parte del nacimiento de Jesús, sobre todo ahora que se acerca el día de Navidad. Pero cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo es Jesús? ¿Qué tal si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿cómo es tu hijo, el mayor? ¿Cómo es tu hijo el mayor? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, mira, pues de chiquito yo me acuerdo que él era, y empezamos a narrar cómo era. Y empezamos a describirlo como es. Y te digo algo, para mí es fabuloso que la Escritura hasta nos dice cómo es Jesús. Y para esto vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. En el versículo 1, Isaías, capítulo 9, versículo 1. Si tú nos estás viendo en casita, saca tu Biblia también junto con nosotros y podamos leer lo que Dios dejó escrito aquí. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. Es algo precioso cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Dios, no siempre habrá oscuridad. Hay ocasiones que tú y yo vivimos en medio de una oscuridad. No sé si te ha pasado a ti. Y no me refiero a cuando se va la luz y queda toda la casa oscura, sino hay una oscuridad que tú sientes en tu corazón, en tu vida, y que te sientes todo oprimido y dices, pero es que qué situación tan difícil. Y dice aquí Dios, mas no habrá siempre oscuridad. Para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Aquí yo te quiero decir que nos debemos de quedar con esta parte que dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, para la que está viviendo angustia, para la que está viviendo situaciones difíciles, complejas, no va a haber siempre oscuridad. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo. Y hay ocasiones que nos viene aflicción en el tiempo difícil, así como lo estaban planteando para el pueblo de Israel cuando tocaron estas tierras. Dios nos dice, no siempre vamos a vivir mal, no siempre vamos a estar en una situación difícil. Dios nos quiere sacar de esas tinieblas, Dios nos quiere quitar de esa angustia, de esa aflicción. Dios ya no quiere que sigamos viviendo igual. Dios nos quiere llevar a algo mejor ahora. Tú dices, o puedes pensar, el año 25 pues fue complicado, no fue tan sencillo, fue medio difícil, pero sabes que Dios nos quiere llevar a algo diferente, algo nuevo, algo poderoso.
Y dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y yo te quiero decir que en muchas ocasiones nos llegamos a sentir y llegamos a tener este sentir que andamos en tinieblas, que caminamos en tinieblas, que moramos en sombra de muerte. ¿Cuántas ocasiones ni ganas ya de que amanezca el siguiente día tenemos? ¿Cuántas ocasiones llegamos a caminar en una sombra de muerte en la que le decimos a Dios, pues ya como que creo que ya se cumplió el propósito de mi vida? Y te digo, muchas ocasiones gente que tiene muchas ganas de vivir, cuando menos se lo esperan ya no están. Entonces dice, ay, pero tenía tantas ganas de seguir viviendo. Sí, pero el tiempo que Dios tiene destinado para esas personas llegó. Y hay otras veces que vemos una persona que pasa años y pasan años, y algunas personas tienen una calidad de vida buena, pero otras personas llegan a tener una calidad de vida muy difícil, que van avanzando en edad, van avanzando en años, y ya cuesta trabajo hacer una cosa, cuesta trabajo hacer otra, ya empezamos a depender de los hijos, del esposo, de la esposa, o gente que nos atienda. ¿Y qué sucede? La gente no parte, porque no es el tiempo ni el propósito de Dios. Y hay ocasiones que decimos, Señor, pero es que está sufriendo mucho, Señor Jesús, por favor haz algo. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Es que la prueba no es para el que está enfermo. La prueba no está para el que está cargado de días. La prueba es para ti que me estás pidiendo esa misericordia. La prueba es para ti, para que te apliques y entonces puedas atender a esa gente que necesita de ti ahora. Y hay ocasiones que no lo entendemos. Pero ven nada más cómo continúa diciendo. Y fíjense si no se asemeja esto a nuestros tiempos. Multiplicaste la gente. ¿A poco no se ha aumentado la gente? No, ya todo está lleno. Ya para donde volteamos está lleno. Y luego dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aumentaste la alegría, no el gozo. El gozo es el que da Dios. La alegría. Toda la gente busca como estar en comunión con Dios, buscando caminos que no son los que conducen a la presencia de Dios, y viven una alegría alterna. Mira, tú y yo lo podemos ver. ¿Cuántas ocasiones hay personas que están preparando una fiesta? ¿Y cuánto pueden tardar en preparar una fiesta, Raúl? A veces hasta 6 meses, 3 meses, o un año. Y cuando empieza la fiesta están alegres, ¿sí o no? Sí. Y cuando termina, Ya, se acabó. 3, 5 horas. Dura una. dice 5 horas dura una fiesta y se acabó. Y luego, pues quedaron igual, y a pagar, como dicen, a pagar todo, y a lo mejor hasta se gastaron la quincena de los próximos 3 meses, y se acabó la alegría, porque es alegría, no gozo. Pero miren, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Acuérdense que en aquel entonces el pueblo de Israel era un pueblo bélico, muy fuerte. Y había ocasiones en que tomaban todos los bienes de una ciudad, los ponían delante del rey de Israel, y el rey decía, bueno, pues ahora sí repártanse todos. Y les caía mucha alegría. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, se repartían alegría como en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Dios quisiera que tú y yo viviéramos cada día de esa forma.
Fíjate, con este pueblo que era un pueblo difícil, Dios lo que hizo, dice que les traía gozo cuando obtenían una victoria. Y aún en medio de esa situación que ellos vivían, dice que les quitaba el pesado yugo. Imagínate más a los hijos de Dios. Aquí ellos todavía no se les llamaba hijos de Dios. Eran la creación adorando al Creador. Y nosotros tenemos un privilegio más que nos enseñó Jesús, donde dijo, ustedes ahora son hijos y Dios es un Padre. Y aquí a ellos les decía, quiero quitarte el pesado yugo, quiero quitarte la vara de tu hombro, y quiero quitarte ese cetro del opresor. ¿Quién lleva un cetro? Los reyes, la persona que está en autoridad, la persona que está dando dirección. Y ¿sabes qué? Dios quiere que tengamos un año venidero en el cual ya no vivamos bajo la opresión de nadie. ¿Quién te oprime? ¿Quién es tu opresor? Y tú dices, Sheinbaum. No se necesita ir tan lejos. Hay ocasiones que el opresor es la persona con la que vivimos, es la persona con la que estamos. Ese es un opresor. O hay ocasiones que el opresor son las deudas, el opresor es la enfermedad, el opresor muchas ocasiones son los sentimientos o las emociones, y vivimos bajo una opresión. No podemos estar felices, no podemos tener una completa libertad, porque algo está sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué te causa opresión a ti? ¿Qué te causa opresión? ¿Sabes qué? Se acabó. Y luego dice el versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Todo lo que te oprime, todo lo que te lastima, como aquí lo dice, el calzado del guerrero. Había ocasiones que se le caían los zapatos o las sandalias a los guerreros, y tú crees que, a ver, déjenme buscarla. No, las dejaban tiradas y ellos seguían en su lucha. O el manto. ¿Sabes de qué nos habla esto? De que en muchas ocasiones nos preocupamos tú y yo por las cosas materiales, que todo eso se echa a perder, que por las espirituales. ¿Y sabes cuáles son las más lindas? Todo lo que no se ve: la felicidad, el gozo, la fe, la paciencia, la prosperidad. Son cosas que no vemos, pero se sienten en nuestro corazón. Y mira qué más dice aquí. Y dice, entonces, para que lo entiendan, dice, un niño nos es nacido. Y esto era la profecía que Dios estaba dándole a su pueblo. Aquí empieza la profecía que Dios les estaba dando a su pueblo. Y aquí nos van a decir cómo es Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aquí nos dice que hay un niño que nos va a ser dado, un hijo. Dice, y el principado sobre su hombro. Ya no va a llevar una vara. ¿Qué va a llevar? Un principado, un reino. Dice, ¿y cómo se va a llamar? Y aquí nos dice cómo es el niño, cómo es ese Jesús, cómo es ese Emmanuel. Aquí nos lo va a describir. ¿Cómo es ese niño? Es admirable. Es admirable y es consejero. ¿Sabes qué? ¿A qué nos lleva esto? De que si Jesús es admirable y consejero, tiene toda la sabiduría para dar dirección a su pueblo. Es admirable, es consejero, y cuando nos habla de eso, nos habla de una sabiduría infinita, de una capacidad que Él tiene para guiarnos. El único que te puede guiar es Jesús.
Nadie más te puede guiar. Tú podrás ir con psicólogos, pero nunca te van a guiar. El único que te va a dar guianza y dirección es Jesucristo. Dios mismo es el que te va a dar dirección. Y luego continúa diciendo, porque Dios tiene sabiduría infinita y tiene esa capacidad para guiar. ¿Y sabes para qué nos quiere guiar? Nos quiere guiar con un propósito divino a ti y a mí. Por eso es de que la Escritura nos dice que seamos santos, así como Dios es santo, porque Dios nos quiere guiar a ese propósito divino. Acuérdese que es santo. Santo es apartado para Dios. Y Dios nos quiere llevar apartados para Dios. Yo, ¿sabes qué es lo que me imagino? ¿Cómo vas caminando tú en la calle con tu hijo? Imagínate que llevas a tu hijo en aquel entonces cuando él tenía unos 5 años de edad. ¿Y cómo ibas caminando con él? Lo dejabas y le decías, apúrate, me sigues rápido. Y sí, tú ibas en medio de la multitud, en medio de la gente, y tú decías, bueno, ahí viene mi hijo atrás de mí, de 5 años. ¿Sí lo dejabas así? ¿Qué hacías? No, pues lo agarrabas de la mano, ¿no? Ahora he visto en los centros comerciales que hay señoras que les ponen como una faja con un gancho, y ahí traen la cuerda jalando al niño para que no se les pierda. Y una cuerda como de 3-4 metros, ¿no? Y ahí traen al niño. Yo dije, ay, ¿cómo andan cachorritos ya aquí en el centro comercial? No, era un niño. Bueno, que ahora ya se confunde uno. La otra vez veía una señora que estaba en el centro comercial y se acercó a un ¿cómo se llama? A una carriola. A la carriola, y yo veía que le hacía algo, y yo dije, qué chiquito bebecito trae. Y casi yo le decía, ¿puedo ver a su bebé? Pero pues no lo hice, simplemente iba caminando, pasó, y me dije, yo dije, ahora, ¿a quién se parecerá el bebé? No, pues era un perro que llevaban ahí. Y te digo algo, pero bueno, esto lo digo, ¿por qué? Porque ahora lo que Dios desea en tu vida y en mi vida es que caminemos con esa paz que viene de Dios, con ese gozo que viene de Dios, como aquí lo estábamos leyendo. Un hijo nos ha sido dado y llamará su nombre admirable y consejero. Y qué bueno que nuestros hijos puedan ser admirables y consejeros, que se parezcan a Jesús. Aquí tenemos a un Jesús que cuando nos preguntan, ¿y cómo era Jesús? Pues él era admirable, él era consejero, él tenía toda la sabiduría para dirigir a su pueblo. ¿Sabes cuál era la diferencia de cuando llega Jesús a cuando la gente, de cuando él llega a cuando lo estaban esperando? Cuando lo estaban esperando, siendo Israel un país bélico, cuando dijeron, va a llegar el Mesías y nos va a quitar la opresión de los romanos, nos va a quitar la opresión de los filisteos, nos va a quitar la opresión de los bárbaros que nos rodean. Y ellos estaban esperando un líder militar que han de haber dicho, no, con qué Rambo ni qué nada, vamos a tener alguien que va a pelear todas las batallas por nosotros y nos van a dar una instrucción militar por encima de todos y vamos a vencer a los pueblos. Y cuando llega Jesús, el Mesías esperado, y decían, ahora sí, Señor, estamos preparados para la batalla. Y Jesús le dijo, ¿sabes cómo vamos a vencer? A través del amor. Ay, Señor, a ver, ama a los romanos que nos están echando al Coliseo, a que nos devoren los leones. Señor, ¿no ves la opresión sobre la que vivimos? Y Jesús, yo creo que él podría haber contestado,
Es cierto. ¿Bajo qué opresión vivía el pueblo en Egipto? La opresión del faraón. Y Jesús les pudo haber recordado una y otra vez cómo el pueblo judío siempre vive bajo opresión. Hace unos días me acordaba, ¿se acuerdan de en una de las Olimpiadas que fueron en Alemania, cómo mataron a toda la delegación israelí? A todos los jóvenes de esa delegación, no me acuerdo si fue en el 74. 74. Sí, fue 74. En esa Olimpiada, un grupo terrorista mató a todos los jovencitos que iban a competir por Israel. Apenas hace unos días, una matanza en Australia, en donde en una de las playas un papá y un hijo mataron a todos los que pudieron e hirieron a mucha gente. ¿Por qué tan perseguidos? ¿Por qué tan envidiados? Y ¿sabes qué? Yo creo que tú y yo podemos darnos cuenta que mucha gente que es judía o hebrea, como les quieras llamar, decimos siempre, ¿cómo son prósperos? Y te digo algo, tú y yo como cristianos lo podemos ser, muy prósperos, tomando la dirección de Dios, tomando la dirección del pueblo de Dios, vamos a ser prósperos. Y decimos, no, pero es que esos judíos son el pueblo elegido. Bueno, ok, ellos son el pueblo elegido, pero yo soy el Hijo de Dios. ¿Y por qué no voy a estar bien? ¿Sabes por qué no estamos bien? Porque no le damos un lugar a Dios. Y ellos, aún considerando que son gente que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, tienen la promesa de Dios de que son el pueblo escogido, y de ahí se toman, y hasta el día de hoy Dios los sigue guardando, y han sido tan atacados. Pero bueno, luego tenemos el otro nombre de Dios. ¿Qué otra característica tiene Dios? De que dice, Dios es fuerte. ¿A qué se refiere de que Dios es fuerte? Tiene un poder invisible y una naturaleza divina. Por eso es de que, ¿cómo veíamos a ese niño? Que era un Dios fuerte. Y como Dios fuerte, ese poder invencible que Dios tiene. Y luego, ¿por qué decían que el niño que tenía la característica de Padre eterno? ¿Por qué tenía esa característica de Padre eterno Jesús? Por su permanencia y su relación paternal. Ese Padre eterno, ese Padre que nunca nos va a abandonar a ti y a mí. ¿Cuántos papás hay que se van a traer cigarros? Nunca más regresan. Y dicen, pues ¿dónde fue? Pues según dijo que iba a Estados Unidos a mandar dólares, mandará dolores, porque puras angustias y tristezas. Y te digo una cosa, Dios no es así. Dios como Padre eterno permanece, y es una de las características que tenía el nombre de Dios. Y por último decían que era el príncipe de paz. ¿Y por qué Jesús tenía la característica de ser el príncipe de paz? Porque Él es la fuente verdadera de la paz. Solamente cuando Jesús reina en el hogar hay paz. Y una paz duradera que contrasta mucho con la paz terrenal. Hasta el día de hoy seguimos viviendo eventos de guerra en muchos países. Y lamentablemente aún ahora en el nuestro. Y yo creo que el pueblo de Dios es el único que puede hacer que reine la paz, declarando que Jesús reina en este México, que Jesús reina en esta ciudad. Ahora podemos saber tú y yo por qué le pusieron el nombre de Jesús a Jesús. Dice entonces, y se llamará su nombre
¿Cómo se va a llamar el nombre de Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y eso nos dice cuál es el carácter de Jesús y a qué vino. Y mi oración por ustedes, y aún por mí también, es de que esas características de Jesús estén en mi casa esta Navidad. Que nazca Jesús en el corazón de cada uno de nosotros. Que nazca Jesús en nuestro hogar. Y que podamos decir, ¿cuántas personas se llaman Jesús que tú conozcas? Ay, el Chuy, el Chuchito. No, ¿te acuerdas de Don Chucho, el señor de aquel lado? Y muchos se llaman Jesús, pero se los olvida cuál es la característica principal de ese nombre. Que pudieran ser sabios, que pudieran ser padres, que pudieran ser fuertes para luchar en toda batalla. Imagínate la responsabilidad de decir, ¿cómo te llamas, Jesús? Ah, sí, y eres admirable, eres consejero, eres Dios fuerte, Padre eterno, eres príncipe de paz. Y no por ser religiosos, sino por ver las características especiales que lleva ese nombre. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que Él nos ha dado el día de hoy. Padre y Dios hermoso, te damos gracias porque hoy hemos aprendido de una manera clara y sencilla, Señor, cómo es tu nombre, que tu nombre es admirable, es fuerte, es consejero, es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Te pedimos, Señor Jesús, que tú traigas sabiduría a nuestra vida, Señor, que tú traigas ese poder eterno, Señor Jesús, que esa sabiduría infinita que tú tienes nos vengas tú a nuestra vida y nos des dirección en nuestro caminar, en nuestro vivir. Señor Jesús, te damos gracias porque ahora podemos declarar que tú tienes, Señor, ese poder invencible, Señor, que tú mismo te llamas ese Dios fuerte, Señor, ese Dios invencible, que tu naturaleza divina, Señor, nos pueda llevar a ser esos padres, Señor, así como tú eres un Padre eterno para nuestra vida, que tú permaneces y que podemos tener esa relación personal. Así también, Señor Jesús, como príncipe de paz, te pedimos que la paz reine en nuestro hogar, que la paz reine en nuestro corazón, y echamos en el nombre de Jesús fuera todo espíritu adverso a ese príncipe de paz. Señor Jesús, hoy declaramos, Señor, que esa paz va a permanecer de una manera permanente en nuestra vida personal, permanente en nuestro matrimonio, permanente, Señor, en nuestra familia, porque tu palabra nos dice que esa paz, Señor, siendo tú el príncipe de paz, vas a reinar en el corazón de nuestra familia. Ahora sabemos que cada vez que declaremos y pidamos las cosas en el nombre de Jesús, ese nombre de Jesús tiene todo este poder, tiene este poder grandioso que hoy hemos aprendido a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén.